Bienvenidos a Sabiduría Financiera. Hoy vamos a entrarle a un tema crucial, un mito que lamentablemente le ha costado la tranquilidad y mucho, pero mucho dinero a miles de personas jubiladas en México. Hablamos de esa falsa creencia de que es imposible cobrar dos pensiones del IMSS al mismo tiempo. Y miren, la frase que está en pantalla no es para asustar, es una advertencia muy real. Ignorar esta información puede significar una pérdida de miles de pesos cada mes, cada año y para el resto de la vida. El peligro es silencioso y aparece cuando uno menos se lo espera. Muchas personas, en un momento de vulnerabilidad, se ven presionadas, se confunden y terminan firmando documentos en una ventanilla del IMSS. Y con esa firma, sin siquiera saberlo, renuncian a una pensión que por ley les corresponde. Aquí está la pregunta del millón, la que genera toda la confusión. ¿Es posible que una persona cobre su pensión por vejez, o sea, la suya, la que se ganó con sus años de trabajo, y al mismo tiempo reciba una pensión por viudez, la que corresponde por su cónyuge? Bueno, pues hoy aquí vamos a desmantelar de una vez por todas ese mito tan dañino de que no se pueden tener dos pensiones. Para hacerlo con orden, este es nuestro mapa. Primero vamos a analizar el mito y su altísimo costo. Después nos meteremos a lo que dice la ley, que es la clave de todo. Luego veremos la historia de Marta, un caso que lo ilustra a la perfección. Entenderemos la anatomía del error, les daremos una guía de protección muy práctica y cerraremos con la idea más importante. El conocimiento es un escudo protector. Muy bien, empecemos. Sección 1. El mito costoso. Y quiero subrayar esto. El peligro de las decisiones que, una vez tomadas, ya no tienen vuelta atrás. La escena es, por desgracia, más común de lo que uno quisiera imaginar. Una persona, a menudo en un momento muy difícil como lo es un duelo, llega a una ventanilla del IMSS, le ponen enfrente un documento lleno de letras chiquitas, de cláusulas legales, y le dicen, fírmele aquí. El verdadero riesgo no está en la ley en sí misma, sino en el acto de firmar esos papeles sin entender al 100% lo que implican. Y justo ahí, en ese momento de confusión, es cuando se escucha la frase que lo congela todo. Una frase dicha con una aparente total autoridad. Solo puede tener una, o la de viudez, o la de vejez. Tiene que elegir. Esta afirmación es, en muchos casos, incorrecta, y es la chispa que puede encender una pérdida económica de por vida. Es aquí donde nace el error. Ahora sí, vamos a desarmar este mito con la ley en la mano. Y no es tan complicado como parece si lo vemos paso por paso. Es absolutamente clave que cada quien entienda sus derechos para poder defenderlos. Aquí está el corazón del asunto, la distinción fundamental. Por un lado, tenemos la pensión de vejez o de cesantía en edad avanzada. Pensemos en ella como la pensión propia. Es el fruto de los años de trabajo y de las cotizaciones personales. Por otro lado, está la pensión de viudez. Esta es una pensión derivada o de beneficiario. No nace del trabajo propio, sino que se origina en las cotizaciones y el derecho que generó el cónyuge. Como ven, son dos fuentes, dos orígenes completamente distintos. Y aquí, para que no quede ninguna duda, la respuesta que contradice directamente al mito es un rotundo sí. Sí es legalmente posible recibir ambas pensiones en una gran cantidad de casos. Esto aplica sobre todo para quienes cotizaron bajo la Ley del Seguro Social de 1973, que es el régimen anterior al de las Afores, y pues la situación de la mayoría de las personas ya pensionadas o que están a punto de hacerlo. ¿Y por qué es posible? ¿Cuál es el fundamento? Es muy lógico. La propia Ley del Seguro Social reconoce que una sola persona puede tener, al mismo tiempo, dos cachuchas, por así decirlo. Puede ser asegurado por su propio trabajo y simultáneamente ser beneficiario por el trabajo de su cónyuge. El punto crucial, lo que hay que grabar en la mente, es que los derechos vienen de dos personas diferentes. Uno es un derecho propio, ganado a pulso, el otro es un derecho derivado del trabajo y esfuerzo de la pareja. Ahora, ojo, esto no significa que no haya reglas. Claro que hay límites. La ley establece topes para que esto sea justo. Bajo la ley del 73, la suma de las dos pensiones, la propia y la de viudez, no puede ser mayor al 100% del salario promedio con el que se calcularon las pensiones originales. ¿Y si lo supera, qué pasa? ¿Se pierde una? No. Y esto es vital. No se elimina ninguna. Simplemente la pensión de mayor monto se ajusta. Se reduce un poco hasta llegar a ese tope, pero se siguen recibiendo ambas. Ya que tenemos la ley clara, vamos a ponerle rostro a esta situación. La historia de Marta, aunque es un ejemplo, está basada en muchísimos casos reales y nos va a ayudar a entender perfectamente el problema y sobre todo sus devastadoras consecuencias. Les presento a Marta. A sus 63 años y después de haber cotizado más de 1,300 semanas, finalmente se pensionó por cesantía bajo la ley del 73. Su esposo, Roberto, también estaba pensionado bajo la misma ley. Ambos vivían de ese retiro que, con tanto esfuerzo, habían construido juntos a lo largo de sus vidas.
Para que quede más claro, esta era su situación financiera. Marta recibía su pensión, la suya, de 9.500 pesos mensuales. Roberto, por su parte, recibía la suya de 14.000. Juntos, tenían un ingreso familiar de 23.500 pesos, que les daba estabilidad y, pues, la tranquilidad que tanto merecían. Pero la vida dio un vuelco. Roberto falleció. En medio del dolor y, por supuesto, de la nueva incertidumbre económica, Marta acudió al IMSS. Iba con la esperanza de que la pensión de viudez que le correspondía por su esposo le diera un respiro financiero, ahora que tenía que enfrentar todos los gastos ella sola. Y fue ahí, en ese preciso momento de máxima vulnerabilidad, cuando escuchó esas palabras que lo cambiaron absolutamente todo. Señora, usted ya está pensionada. No puede tener dos pensiones. Tiene que elegir. Imaginen el golpe. La esperanza se transformó en miedo. Le explicaron que para poder recibir la pensión que generó su esposo, tenía que, increíblemente, renunciar a la suya. Le pusieron enfrente un documento lleno de términos que no entendía. Carácter irrevocable, acepto la incompatibilidad. Marta estaba confundida, pero sentía la presión de la fila de gente esperando detrás de ella, la mirada del funcionario apurándola. Con la mente nublada por el duelo y por la prisa, sin nadie que le diera un consejo, firmó. Unas semanas después llegó la resolución. Su nueva y única pensión era ahora de 12.600 pesos, que es el 90% de la pensión que tenía Roberto. A primera vista, uno podría pensar que fue un aumento, ¿no? Pasó de 9.500 a 12.600. Pero el costo real estaba oculto. Había renunciado a su pensión de 9.500 para recibir esta, cuando por derecho debería haber sumado ambas y, con los ajustes de ley, tener un ingreso mucho mayor. El tamaño del error no se notó de inmediato. Fue hasta meses después, cuando un familiar le comentó que él creía que sí se podían tener las dos pensiones, que saltó la alarma. Para cuando buscó ayuda legal profesional, ya era demasiado tarde. Había firmado su consentimiento y, lo que es peor, no había impugnado esa resolución dentro del plazo legal que se tiene para hacerlo. Esa decisión, por un papel firmado a las carreras, se había vuelto tristemente irreversible. La historia de Marta es una lección durísima pero muy valiosa. Ahora vamos a hacerle una autopsia a este error para entender exactamente qué salió mal y, lo más importante, cómo podemos evitar que se repita. A ver, vamos a desglosar este error en 4 partes clave. Primero, Marta tenía 2 calidades legales distintas, y esto es fundamental. Era asegurada por su propio trabajo y era beneficiaria por el de su esposo. Segundo, el funcionario le dio información, digamos, simplificada, pero peligrosamente incorrecta. Una verdad a medias que le costó carísima. Tercero, su firma. Ese simple acto le dio validez legal a la renuncia de su propio derecho. Y cuarto, el golpe final, el tiempo. No se impugnó la resolución en el plazo que marca la ley, y eso lamentablemente hizo la decisión definitiva. Hay una frase que resume esto a la perfección. En materia de pensiones, a menudo el perdedor no es quien tiene menos derechos ante la ley, sino quien comete más errores durante el trámite. El proceso, los tiempos, los papeles, todo es tan importante como la ley misma. Ya entendimos el problema a fondo. Ahora vamos a la parte más importante, la solución. Esta es una guía práctica, una serie de pasos para defender esos derechos que se ganaron con décadas de trabajo y esfuerzo. La estrategia de protección se resume en estos puntos. 1. Es vital conocer el tipo de pensión que se tiene y bajo qué leyes está. 2. Exigir siempre el fundamento legal de cualquier negativa y por escrito. 3. Nunca, y lo repito, nunca, firmar un documento de renuncia sin tener asesoría externa e independiente. 4. Hay que vigilar los plazos legales para apelar como si fuera oro. 5. Entender los topes reales que marca la ley, no los mitos de ventanilla. Y 6. Si esto ya le pasó a alguien, hay que actuar rápido, porque el tiempo es el peor enemigo. Vamos a profundizar en el segundo paso, que es crucial: exigir las cosas por escrito. Si en una ventanilla alguien escucha «no se puede», es su derecho pedir y recibir 3 cosas. Primero, el artículo exacto de la ley del Seguro Social que supuestamente lo prohíbe. Segundo, una resolución formal, un documento oficial que explique por escrito esa negativa. Y tercero, una copia de cualquier documento antes de firmarlo, para poder llevárselo, revisarlo con calma y, si es necesario, con un experto. Y una advertencia final, casi una luz roja de alerta. Hay que tener muchísimo cuidado con frases como renuncio irrevocablemente o estoy de acuerdo y acepto la incompatibilidad. Esas palabras tienen un peso legal enorme. Antes de poner una firma en cualquier papel que las contenga, es absolutamente vital buscar el consejo de un experto independiente. Llegamos a la última parte de nuestro análisis, y el mensaje final no es de miedo, sino todo lo contrario, es de empoderamiento. El conocimiento es sin duda el mejor escudo que podemos tener.
Es fundamental que cambiemos la perspectiva con la que vemos esto. Las pensiones no son un regalo del gobierno, ni una concesión. Son un derecho que se ha ganado. Se construyeron con el esfuerzo, el sudor y las cotizaciones de décadas enteras de trabajo. Y me gustaría que nos quedáramos con esta idea final. La ley existe para proteger nuestros derechos. Pero si no la conocemos, si no sabemos qué dice, entonces otros van a decidir por nosotros. Y esas decisiones, como vimos en el caso de Marta, pueden afectar el resto de nuestras vidas. Es muy importante aclarar que toda la información que hemos compartido aquí es de carácter educativo. Cada caso tiene sus particularidades y es único. Por eso, siempre se debe consultar a un especialista en seguridad social para recibir una asesoría personalizada y adecuada a cada situación. Este tipo de información puede literalmente proteger el patrimonio de muchas personas. Les pedimos que compartan este análisis con sus familiares, con sus amigos, con cualquier persona mayor de 55 años. Un simple clic podría salvar la economía de toda una familia. Y para seguir recibiendo contenido como este que busca proteger nuestro dinero y el de nuestra familia, suscríbanse al canal y denle me gusta para apoyar nuestro trabajo. Sigamos informados.